Yo sé que con usted, amigo Zampayo, eran muy amigos, tenía una... Sí, señor. No sé cómo fue su relación con Linares Cardoso. Muy también, no tan cercana con no tan cercana Aníbal, como Aníbal. pero sí, inclusive hemos estado acá en el tiempo que él estuvo en Colón, hemos estado muy acercados, ¿no? Lo llora entre ríos al amanecer, y aquí en la otra banda, y aquí en la otra banda lo lloran también. Un día lo encontramos en Linares que andaba dando vueltas por ahí. ¿Qué andas haciendo? Le digo yo, por la esquina. Mirá, la patrona, como decía él, así siempre muy agauchado, le quiere venir para estos pagos, dice. Y bueno, y pasaba, tenían allá en Bajada Grande, tenía una casita linda, bien ahí en la barranca. No sé si la conoció allí. No, yo lo conocí en Concepción del Uruguay. Pero bien en la barranca era, ¿no? Parecía que era una casita que se iba a caer tanto en la barranca, ¿no? Y allá abajo, vivía bien abajo del río. Y ahí sacaba todas sus pinturas, sus cosas. Pero está lejos de Paraná eso. Sí, sí. Y lógicamente el colectivo, que se quedaba sola ella allí, Inés, y empezaron a aparecer lo que siempre aparecen en los pueblos, los robos, las cosas, y se puso intranquila. Y tenía ganas de meterse por este lado del río Uruguay, y bueno, por ese motivo empezaron a ver, y aparecieron en Colón acá. ¿Y dónde está parando? Estaba acá en el Hotel Olima Sur, le digo. Espérate, le digo. Y vivían aquí enfrente unas señoritas Bernard, muy bonitas, hijas de otro señor Bernardo muy conocido, que don Bernardo. Y le digo, ¿por qué no te venías acá? Mirá, una casa que ellas alquilan a turistas. Hasta el tiempo que cuando estaban todos los chicos acá, Aníbal a veces venía y todos los 5 varones se quedaba él también. Pero cuando venía con Estela, la esposa, quedaban aquí, enfrente. Porque claro, ya era muy apretado para separar así. Bueno, y se quedaron como compraron en Colón, y mientras todo ese proceso, se quedaron como 6, 7 meses acá con la señorita Bernal viviendo. O sea que se cruzaban a cada rato, y eso dio motivo a que acercáramos más los conocimientos que teníamos de antes, ¿no? Sí, hemos sido muy amigos con Linares, después se fue a Uruguay, nos visitamos muy seguido. En los tiempos que él quedaba acá, estaban los chicos todavía muy gurises, Polito que empezaba con la guitarra, y bueno, una muy buena relación. Y después yo cometí, digamos, un hecho que me importó demasiado, que fue, yo estaba entonces en la UNER, y conseguí, que era muy difícil esas cosas, pero conseguí que la universidad otorgara un reconocimiento, que fue el doctorado honoris causa, ¿no? Y eso dio motivo a que, y a actos, cosas así, ¿no? Dio motivo a que el rector me designara para que yo dijera el discurso el día del otorgamiento del título, que fue muy lindo porque se hizo, ¿te acordás?, en el Colegio de Uruguay, en el Colegio Histórico. Sí, sí. Yo le había pedido a Aníbal, que siempre había disputas entre ellos, quién era el de la chamarrita y esto, quién era primero, todas esas macanas, ¿no? Y fue Linares y actuó también ese día, ¿no? Te digo adiós, mi Entre Ríos, con el corazón transido, me voy, ya que tú me diste la ansiedad de andar camino, añoraré mis barrancas, mi costa verde, mi río, mi arroyito, mis lomadas y mis pájaros queridos. Don Jorge, hay un tema, le contaba que me iba a vivir cerca de La Calera, ahora se llama Los Médanos, en el Tescorá, y ahí hay una historia que los lugareños no conocen, porque los lugareños que viven ahí resulta que vinieron de Misiones, vinieron del Chaco o vinieron de Buenos Aires y no conocen la historia de
de La Calera o del mismo Lievi, bueno, la gente del Lievi sí, pero por ejemplo del astillero Capodónico Kulodrovich, Sí. de ese barco de cemento que por ahí usted conoció. Porque, Sí, mis cosas son vividas, ¿no es cierto? seguro. Posiblemente lo más acercado no haya sido lo que... Porque algunas cosas que sucedieron cuando yo ya, digamos, había dejado de pertenecer al Lievi. Hay momentos que yo me voy del Lievi. Claro. Me acuerdo, tiene que ver, ¿no es cierto? Yo fui muy del Perucho Werner, Sí, sí. a tal punto que yo he hecho muy amigo, más allá de la diferencia de años, con don Delio Paniza. Y a Paniza se lo conocía como el señor de Montiel. Hay una milonga de Zampayo muy linda que se llama así, ¿no? Sí, Eso sí. viene inclusive de un poema que le dedicó Arturo Capdevilla, una vez muy lindo. Poeta montonero, ¿sí? Ahí había un libro de Paniza que se llamó Guitarras y Lanzas, que es más o menos un recuerdo de ese famoso cuadro de Quiró, Lanzas y Guitarras, que era el hermosísimo cuadro de Quiró. Y bueno, y le dedica el libro con un soneto, le manda a Capdevilla a Córdoba, y Capdevilla le contesta con un soneto muy lindo. En un tiempo lo sabía de memoria. Llegóme ese canto que por mí entonaras, don Delio Paniza, señor de Montiel. Y sigue el soneto. Y Aníbal lo tomó eso y la tituló así a la famosa canción Señor de Montiel, ¿no? Sí, sí. Y jugando él me llamaba a mí señor del Perucho Werner. Claro, y tengo muchas cartas de Paniza, y siempre me decía señor del Perucho Werner. Claro, yo vivía en Lievi y era el arroyo Claro, Perucho Werner al estaba lado. ahí. Y el bate pegado. del Perucho, Y, ¿quién? el bate del Perucho también me decía Paniza. Ah, sí. Entonces venía el Perucho, gordo, grandote, y pega una vuelta, y después del puente hace una vuelta rarísima ahí. Sí, sí. Inclusive tiene como una isla ahí. Y hemos seguido ahí de Montegurice a pescar, que yo le he contado algunas cosas en los libros. Y uno ha vivido muy cerca toda esa vida del Perucho Werner, ¿no es cierto? Y bueno, y el Perucho era pegado a La Calera. Claro. Y La Calera era la calera de los Colombos. De los Colombos. Yo tuve algunos compañeros Colombo desde la infancia que eran de Colón, ¿no es cierto? Lo cual, andando los años, significó que uno se arraigara un poco con La Calera. Y bueno, a medida que yo fui creciendo, muchachón, a pescar o a visitar, qué sé yo, La Calera siempre estaba ahí presente. Sí, después de este lado, en el camino Lievi, ahí qué sé yo, al llegar, estaba el almacén de Burró ahí. Ajá. Uno llega hasta ahí toma el primer camino de La Calera, y enseguida hay un montoncito de casas ahí, ¿no es cierto? Que Claro. todavía están allí. Después sigue el camino Lievi. Ahí vivía uno de los serenos de papá. Papá tuvo entre varias cosas la parte de vigilancia de Lievi, o sea, el cuerpo de sereno, que se decía. Y entre ellos estaba un tal García, que tenía una canoa ahí en la zona de La Calera, yo tengo un poema muy lindo dedicado a él en uno de mis libros, que era otro bicho que me vinculó muy de gurí, digamos, a La Calera. O sea que, como yo era el hijo del jefe, me sacaba a pescar, me ha metido por allí, por todas las islas, la Queguay, detrás, de adentro, las lagunas de la Queguay, conocía mucho todas esas cosas, ¿no? Sí. De gurí. Y bueno, y después vino el tiempo ya más grandecito, que vino el tiempo de ir con mucha frecuencia por Bocha Colombo, ¿no es que yo motivo al poema largo ese? Claro. Y a una amistad muy linda con Bocha, que ya antes se había prolongado con Juan José Colombo, que fue compañero mío en La Frata, que se murió hace poco Juan José, que andan los hijos por acá, y varios compañeros fraternales que tenían que ver con los Colombos también. O sea que todo eso daba motivo que uno fuera, viniera, conociera, preguntara, averiguara, qué sé yo, hasta que después se fue desapareciendo el sentido que tenía La Calera, donde durante muchos años, varios años, nosotros teníamos como costumbre los sábados, los domingos, ir Marta con los 5 hijos, yo, y a La Calera, porque pasaba muy lindo, ¿no es cierto?
yo pescando y los gurises allí, Sí, sí. y Marta atendiéndolo, qué sé yo, bueno, Claro. hacía muy común, y Bocha Colombo y todo. Pero era como un punto de encuentro social, digamos. Era un momento familiar muy lindo, que es un paisaje muy hermoso, Sí, ese, sí. ¿cierto? No, pero no había gente, ¿eh? Ah, ¿no? No, no. No éramos nosotros. No hay gente, nada, no, todo lo contrario. Por eso mismo. Un Claro. quietito, una Nosotros. playita Tranquilo. muy linda en verano, y bueno, hemos pasado días muy lindos, especial. tengo muchas fotos y cosas, con Bocha, con cosas, y el conocimiento de lo que había sido eso, que tal vez sea la cosa que puede interesarnos, que fue, O sea, que fue una actividad, como el nombre lo dice, la calera originariamente. Tiempo que había muy buenos picapedreros que han hecho un trabajo hermosísimo ahí. Sí. Sí, La una barranca esa que ya la creciente del 59 rompió bastante, no ha habido dinerillo en esos tiempos para arreglarla, pero uno mira eso y se da cuenta que en su momento fue el túnel ese que ingresa a la casa y va hasta adentro, que daba lugar a que se prestara el sitio y la forma para contrabandos y cosas que siempre se han hecho acá en la zona y que de alguna manera también han significado, qué sé yo, actividades comerciales para el conjunto, ¿no? Yo le contaba a Bocha y decía, era así, bueno, algunas cosas hacían los abuelos, decía Bocha, así, con las cosas de antes, ¿no? Y bueno, además fue zona siempre de contrabando, ya de gurillos, sabía que cuando el tiempo de la guerra, que no había gomas, que se hacían grandes contrabandos de cubiertos, Claro. siempre pasó, siempre que una frontera con el Uruguay que no tiene forma de ser controlada. no, seguro. Acá hay una prefectura que nunca tiene medios para nada. La próxima cosa que la tienen es en La Calera, en el Palmar, y después hasta Concordia no hay nada. Así que acá no puede tener control. O sea, que cualquier canoíta siempre se pasaba. Sí, sí. Es lógico que hubiera intercambios más o menos correctos o incorrectos, según fuera. Estaba la casa, cuando yo la conocí de muchacho, hermosísima, porque la casa era preciosa, ¿no? Se ve que en su momento fue gente que los colombos tuvieron muy buena posición económica, ¿no? Después digamos lo que era la cal en sí se agotó y se habrá terminado todo. Y se habrá terminado todo seguramente, ¿no? Como fue, bueno, como está pasando con el ripio, como... Sí. Sí. Era lo que estaba acá originariamente. Primero estaba ya la calera Barquín en el Palmar, fue aquí Después fue la calera acá en Colón. Colonense, ¿no es cierto? Piro, ¿cómo se llamaba? La Espiro, sí. Y después la Colombo. Así. Y la Colombo allá. Y sí. Después lo que seguramente tendría que ver también, porque eso lo he conocido andando los años, aquí el arroyo Queguay, o el río Queguay, mejor dicho, es notable, he andado mucho allí de muy muchacho, es notable cuando desemboca el Queguay, el distinto color de agua que tiene, ¿no? Mucho más claro. Cuando el río Uruguay era claro, era más claro todavía, y tenía un gusto muy especial. Uno se metía adentro y en algunas de los arroyos que eran dependientes afluentes del Queguay, eran dos bloques enormes de cal, eran todo eso. Cal, o sea que la zona uruguaya por lo menos también fue muy propicia, sí. Y eso es lo que seguramente han traído cales de aquel lado, ¿no es cierto? Como seguramente... Sí, porque en la zona no he encontrado. No, allá en la zona del Palmar sí, la barranca, todo eso sí, pero acá no. Acá no. No, por eso yo siempre supuse que vendría también de la gente, ¿no? Venía mejor para la parte de embarque o cosa y no tanto... Sí. Pero barrancas grandes en algunos de los afluentes del Queguay, visto, pero hemos conversado con Aníbal también, que él era muy andariego ahí por el Queguay y estaba lleno de anécdotas y de cuentos del río Queguay, ¿no? Sí. Y después vinieron la aplicación de todo eso. La calera se fue convirtiendo con el paso de los años en actividad, digamos, porque hasta que yo me acuerde, en lo que se movilizaba mucho en el río Uruguay eran los barcos, y más que los barcos, las dragas de los hermanos Perry. Uno era don Enrique, que ha estado tanto bien los hijos acá, pero el fuerte de ellos era el trabajo con las dragas, eran dos hermanos,
tenían 2 o 3 dragas muy grandes que vivían sacando arena y pedregullo, con la cual se construyó medio Buenos Aires. Claro. Porque uno de los fuertes de acá era la arena y el pedregullo del río Uruguay. Sí, sí. El año que yo era gurí en Lievi, me acuerdo, siempre lo suelo contar esto, nuestra familia era muy amiga de una familia Ógano Rivadavia que había en Lievi, que eran descendientes legítimos de don Bernardino Rivadavia. Una cosa muy interesante de tocarlo en algún otro momento. Y don Arturo, repito, muy amigo nuestro, era jefe de la sección Embarque, así se llamaba en Lievi. Tenía que ver con todo lo que era el río, ¿no es cierto? Claro. Y la flota de Lievi. Y dos por tres, me acuerdo, don Arturo juntaba unas piedras maravillosas que salían de las dragas. O sea que por ahí le llevaban a él unas piedras preciosas. Y por ahí aparecían inclusive algunos restos de nuestras viejas luchas, algún pedazo de fusil, toda esa cosa, como apareció después el famoso cañón de Lievi, Que después, está en Paraná. que tiene una historia que yo le he contado, por el cual participó mi padre, en la cual aparezco yo por allí. No sé si conoce el libro ese que escribió la arquitecta Ortega sobre la Lievi de Martín. Bueno, hoy estoy por ahí en una draga, en una zorra de las que se usaban en el Lievi. Está la zorra con el cañón arriba y parece que mi padre a propósito me puso ahí, me sacó, no, está en el libro. Digamos, el referente ahí era siempre Jorge, era el único hijo, ¿no? El único hijo que andaba en todo eso. Pero bueno, gracias a eso también hay documentado una gran parte del Lievi y de toda la zona, ¿no? Y usted sabe que digo esto porque después yo fui compañero de 2 muchachas en el secundario, en el primario en Lievi, de Ana y Frida Perry, que eran hermanas, eran sobrinas de don Enrique, que fue conocido mucho acá, del otro hermano. Y por ello yo sabía todas las actividades de las dragas que vivían trabajando. Que fue lo que después fue suplantado por los pedregulleros que vinieron, o sea, los Salvia, toda la gente que se dedicó a explotar, pero en tierra. En tierra y lo que antes se hacía en tierra. Y eso dio lugar a que la calera empezara a tener una cosa que no había tenido antes. Y poco después apareció la instalación de ese proyecto que hubo ahí de hacer un astillero, ¿no es cierto? ¿Eso llegó a funcionar como astillero o simplemente fue un depósito? Fue una intención de hacer algo, pero no llegó a hacer lo que pienso yo ¿no es cierto? Que fue un poco tardío, porque fue el momento en que empezó a desaparecer la actividad del río, ¿no es cierto? Calculen ustedes que inolvidable que en los años 50 prácticamente terminó la actividad del río. Es una cosa perfectamente planificada, ¿no? Acuérdense que en Uruguay estaba la división Río Uruguay del Ministerio de Obras Públicas, en la cual llegaron a trabajar hasta 1000 personas en el ministerio, donde se hacían barcos, dragas, se atendía todo el sistema de boyaje del río, donde se hacía la escuela de aprendices para ir preparando a los futuros trabajadores. Fue el tiempo que se terminó el barco de la carrera, que venía 3 veces por semana, y fue desapareciendo todo hasta llegar a esto, que ponerse ahí en el puerto de Colón, inexistente. Cada vez queda menos cosas. Ayer cuando pasamos, viste que nos sacaron a dar una vuelta, no queda nada, está a la raja allí el costo. Y un pueblo que nació para Puerto. En el sentido de haber creado, bueno, o sea que un olvido total. Cuando me iban hablado de eso de estar peleándose con los uruguayos por una cosa que no se sabe si contamina y se olvidan del río, hace como 60 años que no se draga el río. ¿Sabes lo que significa no dragar un río? Por eso yo digo a los periodistas jóvenes a veces, pregunten cuántas dragas hay en el país. No hay más dragas. Hemos olvidado, como se olvidó el sistema ferroviario. Nos quedamos sin ferrocarriles y sin barcos. Entonces, los 2 caminos que cualquier parte del mundo se trata de utilizar, acá lo dejamos en agua. Pues es una cosa de loco, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivió en Lievi?
Y yo viví, nosotros llegamos acá en el año 28. Usted tenía 2 años, ¿verdad? Era algo así, ¿no? No tenía 2 años todavía, sí. Ah, En una cosa muy linda que también revela lo que dijimos recién, es lindo para los más menores. ¿Sabes qué? Vinimos de Rosario, yo no lo puedo contar, vinimos de Rosario a Buenos Aires en un tren que se llamaba El Rápido, que hacía los 305 kilómetros que hay entre Buenos Aires y Rosario en 3 horas. Quiere decir que había un momento en que ese tren ya era semibala, claro. porque a un momento andaba más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros. Eso hace rato que desapareció. Y en Buenos Aires, ¿qué hicimos? Tomamos el barco de la carrera, en el cual vos subías al barco a las 9 de la noche, y al otro día a las 8 de la mañana estabas en Colón. Así vinimos de Rosario, donde yo nací, a Buenos Aires, de acuerdo. Todo eso desapareció, no existe más. De ahí que muchas veces quienes hemos tratado de poner una gota de, no de sabiduría, sino de experiencia, digamos, uno dice, no son tan difíciles las cosas, porque muchas veces pasan por hacer lo que alguna vez ya hicimos. Si alguna vez tuvimos un tren que iba a tal velocidad y no iba más, bueno, 70 años después, 80 años después en mi caso, vamos a hacerlo de vuelta. Claro. Si había un barco que salía y venía hasta acá y a veces llegaba hasta Concordia, fíjate que en Salto Grande le dejamos un pedazo acá, ¿sí? Para hacer ese que debíamos hacer y nunca lo hicimos, ¿no? Porque era para seguir el río Uruguay hacia el norte. Sí. Por lo menos decían los cálculos hasta Montecasero. Bueno, o sea que todo eso revelaba por lo menos, pues todo eso no se hizo y bueno, había una intención de hacerlo. O sea que como programas políticos, aunque parezca mentira, hacer ahora lo que alguna vez hicimos es todo un programa, ¿no es cierto? Sí. Y nos instalamos acá en Colón, donde no había ninguna casa alquilable y tampoco en Liebig. Así que mis padres lo trajeron y no había casa en Liebig. Y como no había casa para alquilar en Colón, pasamos varios meses, como 6, 7 meses, en el Hotel Plaza, que ya era un gran hotel, el Hotel Plaza. Era de don Augusto. No queda otra. Era de don Augusto Perrín, mi madre se hizo muy amigo de la señora, doña Cirila Quintero, que se llama. Y Colón tenía unas particularidades de ser todavía muy llena de los pioneros, de los fundadores acá. Claro, puro gringo. Y lindo eso, doña Cirila le decía a mi madre, bueno, Rosa, dice, acá usted no hable mal de nadie porque son todos parientes. Siempre estaban todas las familias colonas, todos los Turnur con los estos, como en Villarella, que todos son parientes, más parientes allá de los Cutter. Los Cutter. Las chicas Cutter todas son primas hermanas, Javier, todos eran primos hermanos, que son Cutter Urquiza. Claro. Ellos son Cutter Urquiza. Son primos hermanos Marta todos. Celia fue mi maestra de primero a séptimo. Bueno, Celia es prima hermana Marta, ¿no? Sí. Muy buena maestra. Sí. Igual que Julieta. ¿No? Sí. Así que y nosotros que conocemos bien toda esa historia que tenían que ver acá también con Colón, ¿no? Y por ahí conseguimos una casita que está justito ahí al lado de la costanera, ahí. En la esquina está el árbol hermosísimo que yo lo tengo fotografiado en el año 29, ese árbol que es un ibirapitá de la esquina, enorme tronco tiene, y le han puesto un cartel ahí, qué sé yo. Y vivimos así unos meses hasta que un poquito más adelante se inauguró una casa y vivimos allí hasta el año 30 que se consiguió una casa en Liebig y fuimos a dar a Liebig, donde yo hice, en el año 32 hice mi primer grado, primero inferior en Liebig, en la escuela de Liebig, como oyente. Yo tenía 5 años. Claro. Y mi papá ya me había enseñado a leer y escribir. Entonces consiguieron, y no tenía la edad para ingresar. Entonces me metieron como oyente, y ya sabía todo, ¿no? Así que de oyente me tuvieron que pasar a primero superior. Donde yo tengo siempre, éramos compañeros siempre hemos sido parte muy amigos, con Ricardo Mateo Celich, el médico. También tengo unas anécdotas con Celich. Claro, con él fuimos todos los grados y todo el secundario juntos, y él tiene 2 años más que yo.
Y un poquito de su actividad periodística. Nosotros con mi mamá siempre escuchábamos, no sé cuándo, programas radiales. Ajá. Yo sé que usted tuvo imprenta, ¿no es cierto? Sí. ¿De eso me puede contar un poco? Antes tuve yo acá, siendo muy muchacho, empecé a escribir mis primeras cosas, publicarlas en un diario que se llama El Orden acá. El Orden. Claro, El Orden es un diario que se fundó en 1939. Yo tengo la colección del primer año del Orden, del 39, que lógicamente yo no escribía entonces, yo me había ingresado al colegio del Uruguay en el 39, pero lo conservé, lo tengo acá encuadernado, qué sé yo. Y tengo mucho menos del tiempo en que yo escribí en El Orden, lo que tengo sí recortado, coleccionado, son todas las cosas que yo escribía en el tiempo que no lo dirigí. Claro. Porque después lo dirigí El Orden, lo dirigí un año y pico, hasta que, y la otra cosa que hay que ver, cuando me lo cerraron en el año 50. El año 50 fue el año del Libertador General San Martín. Había muerto un siglo atrás, Sí, sí. y entonces se festejó, Ahí había se que recordó, escribir. ¿no es cierto? Había que escribir en los cuadernos, ¿no? Había una leyenda que era obligación por ley poner en todos los medios, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en los diarios y revistas sobre todo. Entonces se ponía Colón, qué sé yo, 14 de julio de 1950, año del Libertador General San Martín. Sí, sí. Y El Orden se hacía, como se hizo después Tribuna conmigo, letra a letra, eran periódicos hechos con tipografía. Sí, sí. Nada más que había unos operarios, yo tenía un señor Hilario Aguilar, que tenía una velocidad para componer increíble, ¿no? Sí, sí. Y a su vez para después distribuir, porque podía que distribuir letra por letra en cada una de los cajetines, digamos, bueno. Y una vez se olvidaron, o se corrió, o se desarmó esa parte y salió sin. Y había un diputado nacional, y yo siempre le digo que debe haber sido como el apellido, Vizca, que era presidente de la Comisión de Defensa de la Libertad de Prensa. Y salía al interior y quería clausurar los diarios. Y me lo clausuraron. Y estuvo clausurado 5 años con un agente de policía en la puerta. ¿Pero por qué? Por Porque Claro, porque no salió. No había no salido. había salido la El leyenda. motivo era el otro. Claro, el motivo Era- era, Por supuesto. Por supuesto. esa era la excusa. La excusa era sobre... por el cual tampoco podía ser distribuido por correo. En el tiempo que todavía en Colón, en San José, nunca hubo canillita, lo que es el canillita en sí, nunca hubo. No. Sí, sí, sí. Recién ha aparecido ahora que aparece el turismo y aparece por ahí vendiendo en las costas, que sea bueno. Y no, lo clausuraron y bueno, estuvo clausurado. Después escribí yo en un diario que tenía algunos amigos en Uruguay, que se llamaba La Juventud, escribí un año, hasta que le pasó lo mismo. Un día lo tiraron a la calle, que era tirarlo a la calle, agarrar al diario con las cajas y todo y tirarlo a la calle. Estaba frente a los tribunales en Uruguay, lo tiraron a la calle, lo desarmaron violentamente, todas esas cosas Claro. que mejor olvidarlas del país, ¿no? Todo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban ahí al ladito de la casa de tus padres, ahí que lo hemos visto. Eso. ¿En qué años fue eso? ¿En Y 50? eso debe haber sido en el ¿no? 52 más o menos. El segundo. El año lo mismo pasaba, ¿no? Y bueno, son cosas que mejor yo trato de no recordar eso porque son periodos de la historia del país que nos encontró muy desunidos y Claro. yo creo que el esfuerzo que tenemos que poner los argentinos es tratar de superar todas estas cosas que nos han tenido divididos. A veces los intereses, qué sé yo, que casi siempre son económicos Sí. o del mismo poder, ¿no? Y nos han puesto Ambición. hasta la familia dividida, eso porque Sí. no tiene Cosas sentido, sin sentido, ¿no? ni justificación, por lo Claro. menos yo no lo he entendido nunca así. Y bueno, andando el tiempo, yo ya me fui haciendo mayorcito, me dediqué más a la literatura y eso. Y bueno, resulta que nos casamos, mi suegro fue siempre gráfico, tenía muy buena imprenta en Uruguay, y bueno, empezamos a hacer alguna... Yo tuve un periodo en que ni pensarlo, había terminado mis estudios universitarios en Buenos Aires, y por ahí aparecí por acá y empecé a escribir, empecé a dar vueltas acá.
no pude ejercer la docencia nunca, lamentablemente, porque era el tiempo en que para iniciar la carrera docente había que afiliarse. Yo nunca lo iba a hacer, ¿no es cierto? Claro. Por lo menos yo no lo hice. Nunca dije nada de quienes pudieron hacerlo, que era una forma de vida también, el ejercicio de una profesión, ¿no? Y curiosamente la primera oportunidad que se me dio fue en el 52, que yo ocurrí como todos los fraternales, al 75 aniversario de la Frater, y estaba de director Yuba Safore, el doctor Safore acá de Colonia, director de la Frater, y no sé por qué motivo renunció, y el presidente de la Frater era Ernesto Maxi, que fue un gran amigo nuestro, el hermano de Ricardo, todos los viejos Maxi de Colón. Me quería mucho a mí. Yo había ido, estaba parando en una casita que tenía él, y me dice, te vas a tener que quedar acá a cargo de la vicedirección porque me ha renunciado el director, entonces el vicedirector pasa a director, así que me quedé ahí, después me quedé de director y bueno, y después me fui y se me dio por casarme. Había cortado a esta muchacha uruguayense acá, hace pilones de años, bueno, y con ese motivo me relacioné ahí con la imprenta y bueno, después tuve que pasar a Paraná, donde hice algunas tareas oficiales y anclé en Colón de vuelta en el año 58, muy comienzo del 58, y bueno, ya hice toda la vida acá, después hice la fundación del periódico Tribuna, que era un semanario, que duró unos cuantos años, no mucho, porque llega un momento en que si el periódico no tiene la necesaria equivalencia económica a través de la producción, qué sé yo, de los avisos, no podía seguir. No se sustenta. Hicimos una revista que tampoco anduvo, hicimos una segunda revista, qué sé yo, y bueno, y anduvimos viviendo con la imprenta y esas cosas, creando los 5 hijos. Muy difícil porque un tiempo que estábamos Jorge en la universidad, Enrique en la universidad, Federico, que había andado para todos lados queriendo hacer algo, también estuvo en Concordia, estuvo en Paraná, estuvo en Uruguay, Javier, que ya había empezado a profesor de educación física, y Polito, que también. Entonces, todo estudiando y era difícil, ¿no es cierto? Pero seguro. nos dio la alegría de que todos terminaron y han andado muy bien, ¿no? Pero son esos esfuerzos que hay que hacerlo y se hacen. Y bueno, yo después empecé a escribir en La Nación, me escribí bastante en La Nación, a 58, 59, 48, 48 años. Hay mucho material mío que yo lo rescato siempre porque son aventuras de un muchachito joven que se preocupaba por las cosas y son buenas rescatarlas, ¿no? Siempre contando, digamos, de la gente, pero del lugar también pintando así las costumbres y todo, pero también usted tuvo una militancia, digamos, política, pero sin participación ocupar activa. ningún cargo, ¿no es cierto? Eso es muy lindo, que me hicieron un homenaje hace poco, Sí. y fue lindo, yo hice un recuadro de eso, es lindo eso porque me dio la sensación de que lo que uno había hecho, lo había hecho Claro. sin Con sentimiento, Claro. con pasión, por ahí, y sin ninguna ambición Claro. personal ni... Y este muchacho joven, yo lo estimo mucho, que es intendente de Villa Elizabeth, Ajá. el presidente del partido, por ahí dijo que, claro, yo fui secretario del comité de Lievi, secretario del comité de Colón, secretario del comité departamental, fui miembro del Congreso Partidario, integré la Junta de Gobierno, fui miembro de la Convención Nacional y nunca fui candidato a nada. Entonces decía que era un elogio, que había estado en todos lados, nunca había sido, bueno. Sí, pero es importante, digamos, tomar eso como ejemplo para cuántos, ¿no? Que usan de repente un cargo... Bueno, pero no. Dijo que estudió en la Universidad de Buenos Aires, Ah, sí, yo estudio filosofía y letras. filosofía y letras. Claro. Y eso fue antes de poner el periódico acá, Claro, yo fui a estudiar en el año 44. 44. En el año ¿Y vivió allá, en Buenos Aires? Claro. ¿Esos cuántos años fue? Y estuve 44, 45, 44, 45, 46, 47, hasta el 49. Ah, Después me agarró la conclusión por ahí. Hice 14 meses en la conclusión.
En el 49, que fue el año del centenario del colegio, ya aparecí Sí, bien acá sí. en Uruguay con las cosas, ¿no? Y un último tema que, digamos, que fue lo máximo para mí que pude conocer de la obra que bueno, tuve la suerte de ir a ver a Concepción y que yo sé que se escribió por ahí por el 2001. La cantata La esta. cantata. Ajá, sí, Yo sí. sé que bueno, en el 2001 había tenido, era una época, digamos, de crisis, estábamos, Sí. y que bueno, por suerte eso para mí, no sé, fue algo impresionante. Que esa obra que bueno, hace todo lo que fue Urquiza, lo que es Urquiza, ¿no? Sí, sí, sí. Y Claro. que después usted como que la ayornó para el bicentenario, ¿no es cierto? Después le pusimos el poema que le gustó. Sí, sí, ese lo imprimí, se lo llevé a mi vieja. ¿Cómo surgió la idea de ese? Me contaba él sobre Nace eso. la cosa originariamente por una pasión urquiciana mía que viene de siempre. Claro. Y después aparece Marta. Marta era- Marta Urquiza, o sea, Claro, ellos son descendientes directos de Cipriano de Urquiza, el hermano del general, Sí. un hermano mayor. Sí. Que hemos andado mucho con ella, el hermano del general lo mataron siendo gobernador delegado en Nogoyá en el año 1843. Mataron ahí en Nogoyá. Hay un discurso muy lindo del general cuando trajeron los restos. Ya entonces tenía la idea de la unidad, ¿no? Cuando dice el general en el discurso, al recibir los restos del hermano, acá muchos años después en Uruguay, ¿no? Que perdonó a sus asesinos, ¿no? Y sigo perdonando a los, qué sé yo, que ahora sé que andan detrás de mi sombra, porque el esfuerzo que estamos haciendo es tratar de unir el país, institucionalizarlo, todo Claro. lo que terminó haciendo Urquiza hoy, ¿no? Hoy fui a la biblioteca mía que está acá al lado, una de las tantas que tengo muy distribuidas las cosas, y me acordé de esto y lo traje, le digo a Marta, que es el de Félix Luna, ¿no? Y yo ya vi hoy, puse acá, y yo soy muy de esto, ¿no es cierto? Ya puse alguna cosa acá, y después le iba a mostrar a Marta cómo usé esto también para ir anotando cosas, ¿no? Porque vi por aquí ya que ya había entrado a meter el lápiz yo para corregir o subrayar alguna cosa de las que va contando don Félix Luna, ¿ves? Ajá. Ya fui poniendo acá, ¿no es cierto? De Vizcaya al Plata, porque siempre es bueno documentar lo que uno va cantando, porque cantar es una cosa, y cantar con legitimidad y con verdad es otra. Seguro. Y ha sido tan controvertida por los intereses de los porteños, y a consecuencia de ello, nunca hemos nosotros podido entender, no nosotros, quienes han estado en el engaño también, la importancia que tuvo la batalla de Pavón, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Una batalla en la cual Urquiza, qué sé yo, y es bueno por ahí llegar a quienes han interpretado militarmente la batalla, en la cual Urquiza está totalmente vencedor, Sí, sí. y da la orden de retirarse. Y el que no lo entiende es López Jordán, que está a cargo de la caballería, y qué sé yo, Es tomado como una... y no quiere hacerlo, o tiene que obedecer la orden que le da el general, ¿no es cierto? Y era ese sentido de Urquiza de no hay vencedores ni vencidos, y si no hacemos un esfuerzo acá, el país no va a terminar de unirse. Y los entrerrianos, que siempre estuvimos en contra de los porteños, y con muchas razones, no entendimos ese gesto de superar la entrerrianía para meternos en la argentinidad, ¿no es cierto? Habíamos hecho una constitución, y la constitución es la otra cosa. Hay que decirlo así, siempre lo recuerdo. 1 de mayo de 1851, 51. pronunciamiento de Urquiza contra Rosa. Sí. 51, pero ya llevamos 41 años desde el año 10. Sí, sí. Todavía no hemos podido unir el país. 1 de mayo. En ese pedacito de tiempo que ocurre en el año 51, Urquiza cruza el Uruguay, levanta el sitio de Montevideo, que hacía 9 años casi que estaba sitiado, ¿no es cierto?
estaban todos los refugiados, algunos nada más y nada menos que perdieron. Uno de los argentinos que nos olvidamos que no tiene tumba es nada menos que Esteban Echeverría, uno de esos quedaron muertos ahí en los cementerios de Montevideo, nunca se supo cuál era la tumba. O sea que no solo es Moreno, Echeverría, que es el dogma de Mayo, el qué sé yo, además el iniciador de nuestra literatura, Esteban Echeverría, usted lo sabe bien, es La cautiva en poesía, El matadero en prosa, así empieza la literatura. Lo perdimos, ni tumba tiene Esteban Echeverría, el carácter social que le da a la Revolución de Mayo, además, bueno. Y vence eso, se tiene que volver acá, y ya estamos en el año 52, ya hay que marchar hacia el año fines del 51, hay que marchar hacia Punta Gorda, se hace el cruce el día de Navidad del año 51, se cruza, se va a Caseros es el 3 de febrero del 52, después viene el acuerdo de San Nicolás, y viene el 1 de mayo del 53, se aprueba la Constitución. El 1 de mayo del 53 han pasado 2 años. En 2 años lo que no se había hecho en 40. Más todo lo que hay que hacer. Levantar el sitio, cruzar el río, derrocar la tiranía y hacerlo con la mejor gente. Hay que nombrar gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo pone? Al autor del himno, a don Vicente López, el gobernador. Usar la mejor gente que se podía usar. Como siempre ocurrió con Urquiza, rodeado de lo mejor, ¿no? Bueno, todo eso daba una lección. Yo sobre todo traté de no contar todo lo que fueron nuestras luchas internas, todas las batallas de uno y otro. No tenía nada. Por eso esa parte la salteé porque además que no era el espíritu del nombre de la... Y cosas que no se saben tampoco y a veces no han querido saberse. Por ejemplo, siendo presidente de la Nación, es el que decreta la nacionalización del colegio de Montserrat en Córdoba, el más viejo colegio que estaba en manos de los jesuitas, lo nacionaliza y nacionaliza la Universidad de Córdoba. Eso ocurre durante la presidencia de Urquiza, nacionalización de la más vieja universidad que era la de Córdoba. Son cosas que son reveladoras de la importancia que le dio a la educación. Fundador del primer colegio totalmente no religioso que tuvo el país, ¿no es cierto? Fue el Colegio del Uruguay. Y es él que había sido alumno del Colegio San Carlos en Buenos Aires, un colegio también religioso, ¿no es cierto? Pero el sentido laico primó en él y bueno, más allá que era un hombre religioso, como lo revela en lo que el palacio, con las capillas y todo lo que tiene allí, ¿no? Pero el país era otra cosa, ¿no? Una de las cosas que yo creo que han sido más dañinas de nuestra educación fue la desaparición del libro de lectura con el sentido que tuvo, ¿no? Porque yo aprendí tanto y conservo varios de los libros de lectura de mis tiempos, yo aprendí tanto con esos libros de lectura y hay una cosa que es importantísima, que es la poesía en la escuela primaria. ¿Por qué? Por la capacidad de retentiva que tiene el verso cuando es sencillo, que es más fácil de que quede acomodado en la memoria. Y son todas las poesías que uno aprendió en la escuela primaria en Lieve y que nunca más la borré. Me quedaron para siempre. Caballito criollo, de verdad, el galope corto de viento fiel, caballito criollo que fue como un asta sobre la bandera, para la bandera que anduvo sobre él. El otro era el pampero, viento audaz de mi llanura y guardián de nuestro suelo. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sal. Cuando el campo está más solo y la casa aparece por la puerta muy sí señora y chingolo. Todas esas cosas que se quedaron para siempre en la cabeza de uno y están aprendidas por maestras que nos enseñaban a leer, nos enseñaban a pararse al frente, leer, decir la cosa. Y libros que estaban llenos de una intención patriótica, porque además se tenía el buen sentido de elegir a muy buenos escritores que además eran docentes y han hecho
han hecho colecciones de libros de lectura extraordinarios. Sí, sí. Hay uno que tengo allí que se llamaba Patria Nuestra, por ejemplo, que era debe haber sido de los años 35, 36. Uno de los autores es Arturo Capdevila. Entonces, ya con todo el sentido de patria que tenía Capdevila, inaugura allí ese bueno. tiempo de la... Hay un Y cambio después de vino tiempo. todo lo que vino después, que yo tengo las colecciones allí, porque es bueno tener pruebas para no hablar cohete. Después vino el tiempo malo en que usamos todo el libro de lectura para otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y tengo todos los libros entonces, primer grado, segundo, tercero, todos los tengo. Entonces cuando uno habla, acá están, vean cómo era la cosa, ¿no? Sí, sí. Cosa de que no nos equivoquemos. No hay otro pago natal donde pinten más hermosas las nubes como en las costas del Uruguay, ni la gracia, el singular donaire con que las mozas Este es el último. seducen allá en Herrera, las porque con este libro yo festejé 60 años con la poesía. ¿Qué tal? Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar. Claudio Perrú, docente ejemplar, por una obra en silencio y mucho amor como todos los valederos, como homenaje y en ofrecimiento. Hoy en el mundo vibrar guitarras más armoniosas, salamanqueras que en costas del Uruguay, ni la magia nocturnal de lunas tan luminosas que intimen como en las costas del Uruguay. Para Virginia Turnur, que me apunta con su cámara mientras converso con Claudio, con la esperanza de que llegue lejos con su hermosa tarea de cineasta, con la entrerrianía y la argentinidad en el corazón. Ay, muchas gracias. Junto al río tutelar, los patriotas de este suelo forjaron heroico un pueblo del Uruguay. Allí escribió el general Leandro Gómez las memorias más gloriosas de la historia del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar.